Bueno, pues buenas tardes. Nuevamente es un gusto saludarles. En este caso, pues, tú, Luis. En algún momento se van a ir integrando tus compañeros, pero bueno, como siempre es un gusto saludarles. Y vamos a dar inicio a nuestra tercera sesión de la materia epistemología. Y bueno, sobre esta materia, la semana pasada dejamos también una actividad relacionada con las formas de conocer y sobre tres conceptos que nosotros pues construimos a partir de lo que analizamos en las sesiones anteriores. Entonces sí te pediría de favor, Luis, que me pudieras compartir tu actividad de retroalimentación para que sobre esto retomemos la sesión que inicia el día de hoy. Entonces, dejamos tres conceptos claves que de alguna forma estuvimos analizándolos, desglosándolos para que a partir de esto pudiéramos ya integrar un concepto propio de lo que es conocimiento, conocer, lo que es la realidad. Y también de acuerdo a las formas de conocer, pues solicitamos que buscaran algún ejemplo relacionado con cada tipo de conocimiento. Entonces, te escucho, por favor, Luis. Ok, buenas tardes. Los tres conceptos que analizamos y que posteriormente usted dejó de tarea fue conocimiento, realidad y el proceso de conocer. ¿Quiere que le comparta un poco de lo que yo escribí acerca de esos Por tres? favor. Uh-huh. Así es. Ok. Bueno, ¿qué es el conocimiento? Bueno, para mí se le conoce como conocimiento cuando el ser humano obtiene información o adquiere también habilidades a través de las experiencias, sobre todo eso, y comprensión a lo largo de su vida mediante la educación, observación e investigación. Los conocimientos se pueden dar de manera explícita, o sea, mediante el diálogo, así como lo hacemos nosotros, o por intuición o también por experiencias personales. Esto permite que las personas comprendan de mejor manera el contexto que nos rodea, además de que nos ayuda a tomar las decisiones y resolver problemas. Bueno, a grandes rasgos es lo que puse. También puse un poco más de información sobre qué es el conocimiento. De ahí Muy venía qué es bien. la realidad también. Sí, claro. ¿Sí? Bueno, la realidad es todo lo que existe, como el conjunto de cosas, hechos, objetos y eventos que existen de manera objetiva e independiente a nuestra percepción. Creo que esa parte es la que más nos ha dejado un poco claro, que todo aquello que Uh-huh. percibimos podríamos decir que es real, pero Uh-huh. no quiere decir esto que realmente conozcamos las cosas, ¿no? Porque una cosa Uh-huh. es percibir, pero otra cosa ya interactuar, ¿no? Con el objeto, porque se necesita, yo sujeto, bueno, el objeto el sujeto, perdón, necesita de un objeto para ser conocido o algo así, estaba comentando. Uh-huh. Ok. Así es. Y Para bueno, que haya hacemos, conocimiento se necesita. ¿cómo, perdón? Efectivamente, para que haya verdaderamente conocimiento, necesitamos de la acción de estos componentes que son tan importantes, del sujeto que conoce, del objeto que es conocido y del proceso que realizamos para la aprehensión de ese conocimiento, o de ese objeto, o de esa cosa, o de esa realidad. Entonces, habíamos dicho que independientemente de la forma en que percibimos esa realidad, la realidad existe, es independiente, es la integración de todos los entes que nos rodean, que forman parte de nuestro mundo. Muy bien. ¿Nos falta un tercer concepto? Y bueno, el proceso de conocer. Puse que bueno, conocer es el proceso que lleva a cabo para adquirir un conocimiento de un objeto que es totalmente desconocido. Para esto existe un proceso que son utilizados por las personas para adquirir conocimiento y comprensión sobre el mundo que les rodea. Para mí se necesitan de
5 puntos fundamentales para saber, para el proceso de conocer. Uno de ellos es la observación, primero, la observación y la percepción, que siento que van de la mano, porque Ujú. bueno, observar es ver, es poner, analizar, mientras que la percepción ya es trabajar o manipular el objeto mediante los sentidos, ¿sí? Para captar la Muy bien, información, dicha información que se envía a nuestro cerebro y esa va a ser procesada, ¿no? Para así posteriormente tener un razonamiento, el cual me permite analizar y relacionar la información para llegar a una conclusión. Es esa conclusión o ese análisis de razonamiento la voy a memorizar o, bueno, es el cuarto paso, la memoria, para almacenar la información dar y la tener información y tener. una nueva experiencia, un nuevo conocimiento, para que posteriormente al último paso, el quinto, la comunicación, que sería el proceso de transmitir lo aprendido o lo conocido. perfecto, Luis, tienes 10. Muy bien, así tal cual lo dices, desde tu visión, perspectiva, muy claro. Muy bien, perfecto. Ahora, también vimos algunos ejemplos de formas de conocer. ¿Podrías mencionarlos y darme tus ejemplos de favor? Son los 7 conocimientos. Ujú, Ok, en el video mostraba el directo, el indirecto, filosófico, empírico, intuitivo y el científico. ujú. Este, ¿Me podrías dar algún ejemplo? ok, bueno, aquí en la tarea, por ejemplo, el filosófico, me basé mucho en la clase de historia que tuvimos con el maestro Fernando. En el filosófico, el ejemplo que puse fue analiza y cuestiona la naturaleza social del ser humano, ¿sí? Ujú. Este, de cuestionamiento que se hace a él mismo, de todo lo que lo rodea y un poco sobre que él se cree como el centro de atención. Bueno, por ahí está un poco medio enredado, pero ahorita se lo explico, ahorita aterrizo la idea. Sí. El empírico, que es el de prueba y error, lo que habíamos analizado, ahí puse como ejemplo montar una bicicleta o el saber cómo cocinar un plato de comida. El científico puede ser que, bueno, Bueno, estudia verdad y necesita de algo observable o medible. Aquí puede ser las teorías científicas sobre el universo o la evolución de los seres vivos, para mí. El intuitivo, que es por intuición. Puse como ejemplo cuando sabemos que algo es cierto sin necesidad de explicarlo o de demostrarlo. Cuando, bueno, yo lo veo más como si fuera por algo así como un presentimiento de que sabes lo que es, pero o tienes la idea, pero a veces el miedo, porque existe como un cierto miedo a equivocarse, pero intuyes, ¿no? Crees que es eso, que esa es la verdad. En religioso puse el origen del hombre y la creencia de un Dios único. En el directo, cuando escuchamos a distancia el sonido, por ejemplo, de un tren, sabemos que por este sentido que el tren está cerca o que está pasando, porque el directo se basa en las experiencias de los objetos a través de los sentidos. Yo por eso puse ese ejemplo. Y en el indirecto, que es aprender de lo que cuentan las demás personas, o sea, un conocimiento sin tener la necesidad de manipular o de estar interactuando directamente con el objeto, aprendes o adquieres conocimiento mediante otra persona. Por eso puse cuando se asume conocer a un personaje importante, por ejemplo, un artista,
sin haber interactuado directamente con él, porque sabemos que existe o sabemos que está, pero pues no Sí, no ha habido una necesidad de interactuar con el objeto. ok, muy bien. Bien, ¿ya son todos los ejemplos? Sí, ahora sí que siento que sí tuve un error en alguno de ellos y sí me gustaría ¿En más o cuál menos que me digan crees? cuál. A lo mejor un poco en el indirecto y todavía sigo teniendo mis dudas en el filosófico. El filosófico tiene mucho que ver con el cuestionamiento que tú te haces acerca de aquello que todavía, digamos, te crea curiosidad porque no conoces, pero te cuestionas. Y la situación de cuestionarte es un proceso no solamente de preguntar por preguntar, sino sobre todo a través de este ejercicio reflexionar el por qué o para qué de aquello de lo que ves. Entonces, por lo regular es la primera parte de conocer, es decir, cuando se te presenta algo nuevo, por lo regular, tú empiezas a relacionarlo con todas las experiencias previas que tengas acerca de ese objeto o de esa cosa, o sea, situación que se te presenta como nueva. Cuando no tienes la certeza sobre lo que tú estás conociendo, empiezas entonces a cuestionarte. O cuando no tienes la certeza de lo que te están diciendo es realmente cierto y verdadero, también empiezas a cuestionarte. Es una situación que te hace reflexionar por la situación de que para ti es algo nuevo, algo que implica una curiosidad por algo o algo que desconoces y que como no tienes la certeza, te cuestionas. Es como cuando a nosotros los docentes también nos cuestionan acerca de lo que aquellos que les compartimos, ¿sí? En esa parte. Porque al final de cuentas, mm, si tú te quedaras nada más con mi verdad, pues te estarías muy corto o te limitarías mucho a conocer toda la magnitud de eso. Entonces, esa situación que te hace reflexionar o que te mete duda de momento es cuando desarrollas un proceso reflexivo filosófico, ¿sí? Por lo regular también se maneja mucho en situaciones existenciales que tienen que ver con el conocimiento de ti mismo, sobre tu misión de vida, sobre tu vocación, sobre el conocimiento del mundo que te rodea, sobre los diferentes fenómenos que se manifiestan en la naturaleza, ¿sí? El querer ver más allá con tu simple reflexión, con tu simple razonamiento, aun cuando no tienes una experiencia real. Pero es una situación ya natural que tenemos, una facultad natural que tenemos desde que nacemos, ¿sí? Es parte de estas facultades naturales que tenemos. En cuanto al conocimiento directo, acuérdate que es cuando tienes experiencia directa con las cosas, con las situaciones, y de ahí desarrollas esa aprehensión. Y el indirecto es cuando muchas veces, pues no tienes la experiencia ni la comprobación, sino que tú a través de la experiencia de otros, el saber de otros, tú vas, eh, pues asimilando también ese tipo de saberes, ¿sí? ¿Qué es lo ideal o qué es lo mejor? Bueno, realmente dependerá de la situación en la cual te presentes, porque hay situaciones que decíamos la otra vez, no estoy pensando en que voy a conocer algo, sino que de forma mecánica, el proceso se da, precisamente porque estamos facultados para eso. Y tal vez los actos más conscientes son los conocimientos indirectos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando ya a través de la experiencia de otros, pues tienes el tiempo para esa reflexión. Pero lo ideal es de que tú trabajes estos dos aspectos para integrar tu propio concepto, ¿sí? No quedarte nada más con lo que te dicen o nada más con lo que yo pienso, sino debo también corroborarlo, comprobarlo, como lo que hiciste en la tarea, ¿sí? Una cosa es lo que yo les hice reflexionar y tú aún así le agregaste parte de la investigación que tú hiciste por tu lado, ¿sí? Agregaste ciertos elementos que enriquecieron más ese concepto que tienes ahora de lo que es conocimiento, ¿sí?
Entonces, eso es lo ideal, que tú puedas trabajar estos dos aspectos. ¿Sí me di a explicar? Gracias. Bien, ya se integró Brandon, ya se integró Damaris. Perfecto. Pues bien, gracias, Luis, porque pues ya nos diste una introducción muy clarita y de esta forma pues repasamos la sesión pasada sobre lo que vimos. Hoy vamos a ver otro tema, pero vamos a sacar conclusiones de las sesiones pasadas para dar paso a lo que sigue, que es el próximo temita que hoy vamos a iniciar. Entonces, voy a presentar, me dicen si se visualiza, y vamos a sacar conclusiones de lo que estamos viendo. Sí se ve. Bien. Entonces, la epistemología, como vimos desde un principio, pues es esa rama de la filosofía que nos va a ayudar, o es la herramienta de la filosofía, que nos va a ayudar a analizar nuestro propio conocimiento, a desarrollar nuestros propios conocimientos, a construirlos, a elegir los mejores caminos para llegar a ese conocimiento. Decíamos que la ontología se encargaba del estudio de los seres como tal, pero la epistemología nos va a permitir, o es la herramienta que nos va a permitir conocer a esos seres, ¿sí? Por lo tanto, va a ser una disciplina que se va a encargar de explorar esos razonamientos que hemos estado realizando para desarrollar ese conocimiento. Y precisamente a través de estos razonamientos desarrollamos lo que llamamos metodología. La metodología, que ya habíamos visto en algún momento, es un conjunto de métodos o de caminos a seguir para llegar a un objetivo o para lograr un objetivo. Hay 4 tipos de razonamientos básicos que trabajamos como proceso mental. Uno que se llama inductivo, otro que se llama deductivo, otro que se llama analítico y otro que se llama sintético. Son como 4 procesos básicos que tenemos en el razonamiento para desarrollar ese conocimiento. Lo inductivo, que parte de lo conocido a lo desconocido, de lo más sencillo a lo complejo, de lo individual a lo general. Lo deductivo, que va de lo general a lo particular, de lo más complejo general a lo más sencillo. El analítico, que tiene como objetivo el desglose de los entes, de las cosas, para la comprensión profunda de estos entes, de estas cosas, y la síntesis, que nos permite, una vez que analizamos, desglosamos y reflexionamos, integrarse todo en sus partes. Mientras que el análisis descompone un todo en sus partes, la síntesis, después de haberlo reflexionado, después de haberlo entendido, comprendido, ahora sí lo integra, y a través de esta síntesis desarrollamos nuestras posturas y nuestras visiones o formas de ver las cosas y explicarla desde nuestra visión, desde esa postura. Entonces, estos son procesos que también estudiamos dentro de la epistemología. Bien, también nos permite saber cuáles son, hasta dónde es posible llegar a conocer, qué limitantes podemos tener a la hora de conocer, cuál es la mejor manera de llegar a la verdad del conocimiento, y de forma científica nos da los fundamentos para el desarrollo de conceptos corroborados por la ciencia, por el método científico, ya aplicados, que son los que nosotros en algún momento aceptamos como teorías, leyes o principios. En esto nos va a ayudar la epistemología. La siguiente conclusión a la que llegamos es que el resultado de conocer
no es otra cosa que la relación entre el sujeto cognoscente y el objeto que es conocido por medio de nuestras facultades mentales y facultades sensibles. Las facultades sensibles que, como bien lo dijiste, Luis, nos permiten percibir ese mundo a través de nuestros sentidos para más adelante abstraer y aprender lo más importante de los objetos que nos permitan desarrollar juicios mediante el razonamiento y encontrar el para qué de las cosas, ¿sí? Entonces, esta es una parte que desarrolla lo que llamamos inteligencia. La inteligencia se da en el momento en que nosotros, una vez que ya tenemos la aprehensión de las cosas, ya tenemos el conocimiento de las cosas, podemos o sabemos utilizarlo. Tú hace rato también, Luis, lo explicabas muy bien, para la resolución de problemas que se te presentan en tu entorno. Puede ser también para la creación de nuevos conocimientos, para profundizar en los conocimientos que tenemos o para saberlo utilizar como herramienta para descubrir nuevas cosas, ¿sí? Esta situación de llegar al sentido de algo, al sentido de los objetos, de los entes, es cuando nosotros desarrollamos algo que se llama entendimiento. La situación de entender es cuando encontramos ese sentido a cada conocimiento que tenemos, ¿sí? Cuando ya nosotros sabemos utilizarlo, ya se desarrolla un saber ahí, ¿sí? Porque no es lo mismo tener un conocimiento que desarrollar un saber. El conocimiento tú lo puedes encontrar en cualquier lado, en cualquier momento y por cualquier medio, y más en estos tiempos donde la tecnología es tan avanzada que tenemos acceso a tanta información. Pero lo importante no solamente es conocer, sino sobre todo entender, porque una vez que yo lo entiendo, lo voy a saber utilizar, ¿sí? Pero necesito de este proceso cognoscente, ya sea a través del razonamiento y de los sentidos, para la aprehensión de esas ideas y el desarrollo del sentido de las cosas. Bien. Entonces, otra conclusión más, el conocimiento es un acto consciente e intencional para aprender las cualidades del objeto. Es el proceso mediante el cual la realidad es reflejada y reproducida en el pensamiento humano. Es decir, de acuerdo a la aprehensión que yo tengo de esa realidad, es como yo puedo explicar mi realidad o puedo explicar la realidad, ¿sí? Pero esto va a ser producto siempre de tus experiencias, de tus razonamientos y de tus aprendizajes. Cada vez que aplico el conocimiento, desarrollo aprendizaje, ¿sí? Esto es importante y esto nos sirve para entender el proceso también de aprendizaje, ¿sí? La construcción del conocimiento, porque a veces ponemos como sinónimo conocer y aprender, y no es lo mismo. El conocimiento es el producto, es el resultado del aprendizaje, de la aprehensión de las cosas, ¿sí? Y el aprendizaje va a ser el medio por el cual nosotros obtenemos ese producto. Bien, una vez que nosotros tenemos conocimiento, es cuando desarrollamos lo que llamamos ciencia. La ciencia está conformada por el conjunto sistematizado de todos los conocimientos que ya han sido verificados mediante un proceso de conocimiento científico, es decir, mediante la aplicación de un método científico, corroboramos estos conocimientos y los desarrollamos como teorías, leyes o principios. Y precisamente la teoría va a ser el conjunto de todos esos constructos, es decir, todos esos conceptos que yo he desarrollado, y que yo puedo ya definir, porque con toda la seguridad que lo que estoy diciendo es verdadero, porque ya he corroborado, porque no solamente lo he corroborado por un método que se me impone dentro de la ciencia, sino también mediante la percepción de las cosas y mediante el razonamiento de aquello que estoy conociendo. Por eso dice, es una visión sistemática de los fenómenos. Y bueno, de ahí vamos a ver que la ciencia se apoya en otros métodos para conocer.
Estos métodos ustedes los van a ver en investigación. ¿Ya vieron investigación? ¿Ya tuvieron alguna materia de investigación? Sí, ¿Alguien profa, que me... Sí. A ver, diga. em, ay, no me acuerdo cómo se llama. Método de la Este, investigación. ándale, métodos de ¿Métodos? investigación, creo que fue cuantitativa. Ah, ya llevaron investigación cuantitativa, pero imagino entonces que llevaron una investigación básica, Sí, hicimos unas metodología de la gráficas, investigación. sí, sí, maestra. Perfecto. Entonces, dime, Brando. No, nada más era para corroborar lo que dijimos. Sí, llevamos el método de investigación y aparte en la materia pasada, también hicimos una investigación que ya fue un poco más completa, más que no recuerdo cómo se llama la materia. O sea, ya fue algo especializado, específico, ¿no? O sea, ya nada, no Sí, viene la investigación en general, sino que ya lo, este, digamos, sí, cada uno eh, hicimos Creo que era un tema. investigación educativa. ok, Ajá, perfecto. investigación educativa. Bien, bueno, entonces, investigación, precisamente la investigación nace de la epistemología, porque a través de los fundamentos que te da la epistemología se desarrollan los métodos científicos. Bien, ¿qué es investigar? ¿Qué es lo que haces cuando investigas? Investigium, ¿qué significa? Buscar, analizar. Ok, seguir la huella, ¿no? Entonces, cuando Sí. investigamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cuando investigamos. Buscamos nueva información, nuevos datos. Vamos recopilando información. ¿Información de qué tipo podemos recopilar? Visual, Visual, en investigación. Investigación, bueno, información científica, algo que sustente o que compruebe, ¿no? Ajá, pero ¿qué tipo de métodos vieron? Apagué tantito por la música de fondo que tengo, ya se fue. Bien. Ok, cuando investigan, pues se apoyan en diferentes métodos de investigación y en diferentes, de acuerdo al nivel de investigación que ustedes quieren desarrollar. Por ejemplo, tenemos métodos cuantitativos, métodos cualitativos y tenemos métodos mixtos. ¿Sí los vieron? Sí, ¿Ok? Tenemos un nivel de investigación exploratorio, uno descriptivo y otro explicativo. Pues precisamente todas estas herramientas que utiliza la ciencia para desarrollar nuevos conocimientos científicos están fundamentados en estos procesos y análisis de conocer que la epistemología pues aporta. Por eso es tan importante conocer esos fundamentos para entender el por qué se utilizan esos métodos para llegar al desarrollo o la generación del conocimiento. Lo retomo precisamente por eso, porque precisamente la ciencia así nace, a partir de la investigación, a partir de la aplicación de métodos que nos permiten corroborar conocimientos para tener la certeza de ellos y poderlos aplicar posteriormente. Bien. Y cerramos con lo siguiente, la ciencia, a través de la ciencia se generan conocimientos teóricos, empíricos y prácticos. Los teóricos, que son aquellos que implican, dice, una interpretación de la realidad, pero derivada de un proceso de conocer indirecto, es decir, de tercero. Cuando ustedes fundamentan
algo dentro de una investigación, consultan fuentes, ¿sí o no? Sí, Sí. Sí, Incluso en la investigación cualitativa, la característica principal de la investigación cualitativa es trabajar con fuentes de consulta, también ya sea secundarias o primarias o documentales, ¿sí? Entonces, estos conocimientos ustedes no los generaron, no los aportaron. Son conocimientos de otros investigadores que en algún momento aplicaron un proceso de investigación para llegar a ese producto. Pero nosotros, para sustentar y desarrollar nuevos conocimientos, debemos hacer la revisión de esa información para crear nuestras propias teorías, nuestros propios conceptos, nuestras propias leyes para sustentarlo. Bien, tenemos conocimientos empíricos que son los que desarrollamos a través de la experiencia. Son aquellos que nosotros aplicamos un experimento y a través de ese experimento nosotros tenemos los elementos para explicar los fenómenos que se desarrollan en nuestro entorno, en nuestra realidad. Y estos llamamos empíricos, pero para que tenga validez deben estar sustentados en los conocimientos teóricos. Y también tenemos los conocimientos prácticos, que una vez que ya tenemos el sustento, que ya aplicamos el experimento y pudimos corroborar estos conocimientos, ahora sí, ya los podemos utilizar para la resolución de algún problema que se requiera, ¿sí? Es decir, es la aplicación de lo que ya investigamos. Bien. ¿Me he dado a explicar hasta acá? Toda esta información se las voy a subir en su plataforma. De hecho, ya les subí las de las sesiones pasadas. Espero que ya hayan visto ese material. ¿Sí me di a explicar? Es como la conclusión. Estoy integrando todo lo que hemos estado viendo. sí, sí, maestra, todo profa. bien. Gracias. Para que entremos ahora sí a otro tema. Bien, para este tema, yo les mandé un video al grupo. Les voy a dar 5 minutitos, bueno, no 5, lo que dura el video realmente, para que lo revisen y regresemos. Nuestro siguiente tema tiene que ver con la diferencia entre creer, conocer y saber, que muchas veces también damos por hecho que son sinónimos y vamos a ver que aunque de manera general en algún momento podemos integrar todos, pues no siempre, más bien no significan lo mismo. Entonces, les voy a dar un tiempecito, lo que dura el video, para que lo revisen, lo vamos a ver al mismo tiempo, y una vez que acabe, regresamos. Así que vámonos para el video.
Bien. ¿Ya todos vieron el video? Yo sí, maestra. No, maestro, ya Sí, casi. profa. Sí. Perfecto. Otro minutito más. Me dicen cuando ya, por favor. Gracias. Ya, muchas gracias. Bien. ¿Todos? ¿Ahora sí? Sí, profa, ya. Yo ya, no sé Gracias. mis compañeros, pero ya, gracias. Brandon creo que me había dicho que ya. ¿Es así, Brandon? Sí, maestra. Gracias, Brandon. Bien, entonces, ahora vamos a entrar a 3 conceptos relacionados precisamente con el conocer, pero como decían ahí, aunque son como procesos que van de la mano, para su análisis debemos pues diferenciarlos. Entonces, ¿quién me quiere hablar acerca de lo que se vio en el video? Vimos 3 conceptos que tenían que ver con creer, saber y conocer. ¿Qué me puede decir qué comprendió o entendió acerca de creer? Damaris, ¿qué es creer? Bueno, profa, pues lo que yo entendí ahí en el video fue que gracias a que nosotros tenemos creencias, creemos en algo, tenemos la curiosidad de conocer y en base a eso, vemos la forma de, de creemos y es ahí cuando descubrimos las cosas. Es que no sé cómo explicarme. Que tendría relación con qué tipo de conocimiento que vimos la semana pasada. ¿Con qué tipo? A ver, Luis, Perdón, María, ¿qué que te ibas a ayude, decir? Luis. Que te Bueno, complemente, Luis, y ahorita regresamos otra vez, Damaris, contigo. con el tipo de conocimiento puede ser con el intuitivo, porque creemos, ¿no? Que es cierto o que está ahí, que es, bueno, de acuerdo a lo que yo entendí sobre creer, sí es aceptar algo que creemos que es verdadero o también que puede ser falso. A veces, bueno, a mí me pasaba mucho de chiquito que, como dice la frase, ¿no? La esperanza muere el último. Entonces creía que las cosas sí eran como imaginaba o como las pensaba,
pero por eso yo lo relaciono mucho con lo intuitivo, porque creía que las cosas sí existían o que sí eran posible lograrlas. No sé si me explico por ahí. Claro. Sí, Es decir, todavía no tenemos una certeza de algo, pero tenemos la creencia y la posibilidad de que sí es así, ¿no? Aun cuando no hemos corroborado. Muy bien. ¿Qué más nos puedes decir, Damaris? ¿es como un presentimiento? Yo siento Recuerden que que es un aspecto. Dime, Damaris. Ahorita te contesto, Luis. Dime, Damaris. porque, por ejemplo, bueno, Dios, porque también pues del científico, porque tenemos que, por ejemplo, es que dependiendo de la situación que creemos algo, tenemos que comprobarlo también. Ajá, pero digamos que la creencia, ¿qué sería de la investigación? ¿Qué sería? Porque como dice Luis, no tiene mucho que ver con nuestra intuición, porque esa misma intuición te hace a veces también llegar a la reflexión, es decir, a cuestionarte las cosas, ¿sí? Y es a partir de este cuestionamiento cómo buscamos corroborar las cosas. Es como la inspiración, la creencia. Y efectivamente, creo que todos en algún momento hemos creído en algo, ¿no? El Aún filosófico, puede tener relación con lo intuitivo y lo filosófico, bien. Sí, ujú, sí, podría ser. lo filosófico, Ujú. De porque hecho, son los saberes que se obtienen mediante la observación de la naturaleza y la realidad. así se generó la ciencia y la filosofía. Primero, acuérdense que la filosofía es la madre de todas las ciencias, porque precisamente ha sido la herramienta del ser humano para poderse explicar las cosas que le rodean, aun cuando no tiene esa certeza. Pero el primer proceso es el creer algo de ese objeto, algo de esas cosas, algo de esa realidad. Sí, es como esa, dice el compañero, como esa intuición, como esa inspiración de decir, quiero saber más, ¿no? Me da curiosidad algo y entonces sobre eso empiezo a preguntarme y a cuestionarme el porqué de esas cosas. Van de la mano. Bien, ¿y el saber qué sería? A ver, alguien que me pueda explicar. Gracias, Damaris. Brandon, Luis o, bueno, Rose creo que apenas entró. Sí, es saber, bueno, creo, es el conocimiento que uno trae y que ha aprendido a través de, del tiempo que ha vivido o de lo que ve alrededor. Ok, parte tiene que ver con eso. Muy bien, Rose, gracias. Luis, ¿cómo complementas Decía el esto? video, decía el video que era sobre los conocimientos con base a investigaciones y comprobaciones, ¿no? Aquí utilizamos lo que sería el conocimiento científico, que se necesita de alguna comprobación que respalde los hechos mediante igual la observación. Muy bien, Luis. Y aparte de esto, ¿qué tipo de conocimiento estaríamos trabajando aquí? ¿Qué proceso de conocimiento? De acuerdo a lo que vimos en los tipos de conocimiento. Brandon, dime. Podría ser el empírico, porque pues también habla acerca de la observación y el conocimiento empírico habla mucho sobre la observación Pero y recuerda que el empírico tiene una característica principal. ¿Tener qué? la práctica. Experiencia, ¿no? La experiencia. Pero en el saber, ¿qué decíamos del saber? Sí tiene relación como lo que me decían con el conocimiento científico, ¿sí? Y con qué forma de conocer? ¿Directa o indirecta? Directa. ¿Directa? Bueno, Sí, dime, y Luis. ¿O quién me habla? Sí, Luis, ¿no? bueno, el conocer
Bueno, el conocer yo sí lo relacioné con el conocimiento directo y también con lo implícito, porque dice que necesita tener contacto directo con el objeto para tener un conocimiento. O sea, sería el conocimiento que empírico, tener la experiencia Sí, con las cosas. Sería entonces un conocimiento directo, ¿sí? Un conocimiento más directo. Y en el saber son conocimientos que muchas veces son indirectos, porque no hemos tenido la experiencia para corroborar esos fenómenos. Sin embargo, sí podemos tener fuentes, o el sustento de otros investigadores que también se interesan en esos fenómenos para poderlo, pues desarrollar, ¿no? O corroborar. Entonces, ¿cuál de estos tres será más importante? A ver, Luis, dime. Luis Martínez Fernández. Este, bueno, no quería responder su pregunta aún. Nada más era para aterrizar mi idea. El creer es conocimiento intuitivo y creo que dijo mi compañera Damaris filosófico también. Sí. Sí, ok, el conocer puede ser implícito y directo y el saber nada más es indirecto. Y científico. Ajá, digo, no Incluso es el conocimiento, empírico, el perdón, me conocer, equivoqué. ajá, Ajá, empírico, empírico. y el Es que conocer, ajá, empírico, efectivo. Efectivamente, ¿qué me dijiste? No escuché bien. ¿Qué dijiste? dije implícito. Ah, ya, no, empírico. Yo pensé que se había cortado tu audio, por eso dije, a lo mejor no se escuchó bien. Bien, ok. Entonces, ¿cuál de estos será más importante? El filosófico que es el más importante. ¿El que genera todos? Así es. Bueno, es lo que creo. Bien, vamos a ver que estos tres elementos, estos tres conceptos, como les dije desde un principio, realmente no uno es más importante que otro, más bien todos se complementan, porque efectivamente para llegar a la ciencia, recordemos que cuando les pregunté qué era investigación, ustedes me dijeron que investigación viene de investigium, que significa que seguir la huella, indagar, ¿sí? Entonces, todo conocimiento de alguna forma nace así, nace primeramente por la creencia, se va desarrollando por el saber y el producto precisamente es el conocer. De alguna forma, todos en algún momento hemos utilizado cualquiera de estos procesos. Ya nos compartía Luis, ¿no? Casi siempre, o más bien cuando éramos niños, incluso ya de grandes, todavía seguimos creyendo, ¿no? Todavía seguimos imaginando situaciones que aunque no hemos comprobado, pueden ser el punto de inspiración para llegar a la profundidad de aquello que soñamos, ¿sí? Entonces, son procesos que se analizan de manera separada, pero que de alguna forma en la práctica los vamos realizando día con día. Por ejemplo, los conocimientos que están desarrollando dentro de sus materias, ¿qué serían? Creencias, saberes o conocimiento como tal. Perdón, maestra, se me cortó. La información o lo que están aprendiendo en sus diferentes materias, ¿en dónde lo vamos a ubicar? ¿En la creencia, en el saber o en el conocer? En el conocimiento. Ajá. Sí, coincido igual para mí en el conocer. ¿En qué momento van a saber que sí conocen o que sí lo entendieron? Puede ser en la opinión, en la participación o en alguna actividad.
En el momento O en el en que momento lo que apliquen. lo compartamos, o sea, que lo apliquemos. Así es, en el momento que Efectivamente. ustedes lo apliquen, realmente ya habrán conocido, ¿sí? Ustedes se pueden adueñarse de muchos saberes, pero si no lo saben aplicar, ahí dice una frase por ahí, no es tanto lo que conoces, sino qué sabes hacer, o lo que sabes hacer con lo que sabes, ¿no? Cómo lo llevas a la práctica. Entonces, esto es importante porque ustedes están aprendiendo de las diferentes materias, pero hasta que lo apliquen, lo corroboren y demás, realmente estarán conociendo las cosas. ¿Ok? Sin embargo, estamos desarrollando diferentes saberes y pues han nacido de una creencia, ¿no? Ustedes creen en la educación, por eso están aquí. Entonces, en eso estamos. Bien, vamos a explicar ahora sí de manera más detallada cada uno de estos elementos. Para cerrar, pero antes de que se me acabe el tiempo, ya son las 8, les voy a repartir un tema para la próxima semana para cerrar con estos temas, que tiene que ver con el problema de conocer. Entonces, les voy a repartir esos temas para que los investiguen, aparte de que yo voy a ir explicando cuando concluyan su exposición. Vamos a integrar lo que ustedes explicaron con lo que yo también voy a aportar. Entonces, a ver, Luis, comenzamos contigo porque es el primero que me aparece, ¿eh? No porque tenga alguna situación especial, es el primero que me aparece, así que tú eres el No, primero. primero las damas. Ujú. Bien, entonces, Luis, te tocaría empirismo. Ok, ¿la presentación es libre? Sí, nada más vamos a dar minutos, 10 minutos. ¿Quiere que le hable todo acerca del empirismo? El proceso de conocer a través del empirismo, en específico, sin tanto, digamos que tanto aspecto como muy detallado, solamente cómo se conoce a través del empirismo. Ok, gracias. Damaris, te toca ¿Sí? el idealismo. 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 Brandon, Ok. a Brandon le toca racionalismo. Y a Rose le toca dialéctica. ¿Sí me escucharon Ok, todos? Sí, Dialéctica. Dialéctica. Repito, Luis empirismo, Damaris idealismo, Brandon racionalismo y Rose le toca lo que es la dialéctica. Son los 4 problemas de conocer, lo que en algún momento platicábamos y también analizábamos, que pues cada quien va a defender una postura de lo que realmente es conocer. Y precisamente a través de estas 4 teorías, son teorías del conocimiento, problemas del conocimiento. ¿En qué quiero que lo enfoquen? Según estas teorías, ¿cómo se llega a conocer? ¿Sí? ¿Cómo se llega a conocer? Les voy a dar algunos elementos claves. Me van a decir el proceso de conocer. Ya hay cohetes aquí. Es cómo se conoce la realidad a través, de hecho la clave sería cómo se conoce la realidad a través de estas teorías. ¿Qué nos dicen? En específico el proceso de conocer. Me van a poner o me van a explicar también con un ejemplo cómo se aplica esa teoría. Nada más les doy elementos como claves, ¿eh? Ustedes lo pueden armar libremente como quieran, nada más como para que se vayan guiando en algunos aspectos. Principales características de la teoría, representantes, si es que hay alguno importante. Bueno, todos tienen un representante. Pero más se enfoca a eso, al proceso de conocer. Y que me pongan un ejemplo de cómo aplicarían esa teoría con este
proceso de conocimiento. Algunas características generales, algunos representantes. Pero muy concreto, ¿eh? Yo quiero que enfoquen más su tiempo en el proceso de conocer y el ejemplo. Lo demás es más como reafirmar. De hecho, les voy a dar unas diapositivas donde ya tienen toda la información. Solamente es pantalla, ya puede ser con video, diapositivas, como ustedes quieran en esa presentación. Les vamos a dar 10 minutos y ya yo concluyo con lo más importante. Es su evaluación final. ¿Sí? Es su evaluación final. Con eso cierro la materia y también con eso les califico ya de manera global, de acuerdo a todo lo que me entregaron. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Señoritas. Sí, maestra, gracias. Maestra, Sí, Gracias a ustedes. Y ya cerramos y ya estaban a saber su calificación ese día. No es cierto. Bueno, sí se los voy a decir, pero no directamente aquí sino que sería a través de un mensajito. Ya les doy su calificación. Bien, entonces continuamos, chicos. ¿Se sigue viendo mi presentación? Sí, maestra. Bueno, entonces vamos a analizar lo que es creer y como lo decía en el video, a veces es dar por hecho algo sin estar seguro de ello. Sin embargo, de acuerdo a lo que decíamos al principio, ¿no? A mi percepción muy personal de ver las cosas, yo puedo suponer algo, ¿ok? O tener, por cierto, algo, aunque no tenga todavía los medios para corroborarlo o todavía no lo haya comprobado. Ahí dice su compañero, hay una intuición para decir que algo es real o que algo es cierto. Dice, y lo acepto sin ningún conflicto. Incluso manejaba ahí que también es una situación hasta emocional. ¿Por qué es emocional? Porque precisamente esa percepción y esa experiencia primera, a priori, me hace a mí, por mis experiencias pasadas, por todo lo que ya conozco, dar por hecho algo aún sin corroborarlo. Y aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, dice, creo en todo lo que dice mi mamá. Creo que vamos a ganar el partido. Creo que hoy va a llover. ¿Cómo podemos saber esto? Bien. ¿Por qué podrían ustedes creer que hoy va a llover? ¿Quién me puede explicar esa Porque idea? se nubla el cielo, corre mucho aire, Muy bien. hace frío. huele a Porque, lluvia. ajá, dime, Brando. Bien, Tamaris, La- Brando. Que huele a lluvia cuando va a empezar a llover. Como hay un olor peculiar. Así es. Pero ¿quién te dio este saber? ¿Tú? Salen las ¿Tú qué? hormiguitas también. Tu experiencia previa, ¿sí? O sea, tú ya has Así es. tenido experiencia con las lluvias en algún momento que te permite identificar las características que dan la posibilidad de llover, aunque es verdad que hay veces que aún con esas características no llega a llover. Incluso luego decimos, creo que llovió en no sé dónde o en algún lado cerca porque huele a lluvia, ¿no? O huele a tierra mojada, ¿no? O como dice la compañera, creo que va a llover porque ya se pusieron negras las nubes o ya se ven cargadas las nubes, ¿no? Entonces, si yo puedo detectar ciertas características, es porque en algún momento también tuve esa experiencia. Pero el hecho que tenga yo la experiencia no quiere decir que realmente llegue a ser, ¿sí? Pero sí da una posibilidad y un porcentaje de acuerdo a esa experiencia que puede ser alto. O por ejemplo, creo en todo lo que dice mi mamá. ¿Quién te daría esa creencia de decirlo? ¿Qué es lo que te daría esa creencia de decirlo? ¿Por qué creerías en todo lo que dice mamá? Porque tiene más experiencia que nosotros. Porque tiene más experiencia, ¿por qué más? Esta frase me queda a mí, pero perfecto. Todo lo que dice mi mamá casi se cumple.
¿Por qué? ¿Pero qué me da esa creencia en mamá? Que me La Bueno, puede... confianza, ¿Algo más, Damaris? el sentimiento que tenemos hacia ella, que todo le creemos porque pensamos que no nos miente. La, con- la confianza que le tienes, ajá, el cariño que le tienes, ¿ok? Puede ser, algunos elementos. De hecho, está relacionado con lo emocional. Bien, Brandon, gracias, Damaris. Bueno, cuando eres pequeño y tu mamá te dice que no hagas algo, te pasa y entonces como, bueno, estás Ajá, viendo que es verdad porque pues ya te pasó lo que te dijo que no hicieras y por eso son como un conocimiento así es, empírico. ¿no? Sí, Y luego hasta Así es, decimos que la mamá siempre tiene la razón. ajá, ¿no? Porque hasta llegamos a sentir que realmente nos conoce porque parece que nos adivina las cosas. Pero precisamente porque desde que somos chicos tenemos ese lazo que se va desarrollando a través de los años. Luis, ¿sí? No, perdón, Dime, Luis, ahorita que para termine. Ah, bueno, vi que alzaste tú. es, eh, es sobre las creencias que se pasan de generación en generación con lo que estaba diciendo, ¿no? Y que compañeros, que cuando se cree que, por ejemplo, que va a llover, que todo lo que ellos dijeron, este, ahora sí viene siendo como un conocimiento empírico, ¿no? Porque Ujú. se va transmitiendo y todos los vamos adquiriendo con base a ellos. ¿Qué es algo? Ok, tiene que ver, sí, aunque no tengamos todavía la corroboración, no, corroboración de todo esto, ¿sí? Bien, creo que vamos a ganar el partido. ¿Qué me haría pensar que vamos a ganar un partido? Partido de fútbol. Brando, se me hace eh, que juegas fútbol. sí. Ah, Pues podría ser los resultados previos, los jugadores que tienes, que son a diferencia del otro equipo, pues la calidad que tenga, ¿qué más? También hay veces el, que no sé cómo explicarlo, pero como las sensaciones, o sea, aunque te veas como débil o como que al estar jugando como que te entregas más y entonces pues eso también pone las condiciones a tu favor y los otros equipos lo saben, sientes esa pasión, ¿no? Por jugar, por darlo todo. ¿sí? Ok, muy bien. Entonces, vamos a concluir que creer es afirmar algo aun cuando no lo estemos comprobando. Darlo por verdadero sin estar seguros, lo estamos dando por cierto. Incluso sin requerir a veces las evidencias, lo estamos aceptando, sin necesidad de pruebas. Sí, puedo creer en muchas cosas, aun cuando no lo haya comprobado ni de manera directa ni de manera indirecta, pero tal vez de acuerdo a mi experiencia, tal vez de acuerdo a lo que he vivido, puedo tener esa certeza. Bien, vámonos ahora a lo que es saber. Ya habíamos visto de saber, dice que aquí no implica muchas veces una experiencia directa, es decir, por lo regular, nosotros cuando sabemos, pues nos apoyamos en el sustento de experiencias indirectas o de conocimientos indirectos, es decir, de fuentes de las cuales nos valemos para consultar o que nos comparten su experiencia. Sí, de hecho, hay una frase que a veces es mejor ser sabios, y a eso se refiere. La sabiduría, que aún sin que tú compruebes las cosas, pues puedas tú determinar si es para bien o para mal. Por ejemplo, la situación esta de que te digan, tú sabes cuando ves una plancha que en su, ¿cómo se llama?
su base, pues no debes tocarla, porque tú, si la tocas, ¿qué va a pasar? Te vas a quemar, Se va a ¿sí? quemar. Pero tú tuviste dos cosas para saberlo. O realmente un día metiste la mano y te quemaste, o la otra es que viste cómo alguien la tocó y se quemó. Entonces, si esa experiencia que de otro fue suficiente para que tú no hicieras eso, o sea, que no te lastimaras quemándote la mano, has desarrollado sabiduría también. No necesitas vivirlo para saber si es bueno o malo lo que estás haciendo en ese momento. Entonces dice, no implica tener una experiencia directa sobre los objetos. Sin embargo, nosotros decíamos hace rato, está relacionado con el conocimiento científico. Como sabemos que son conocimientos que ya han sido corroborados, que ya han sido aplicados y comprobados, entonces pues tenemos esa certeza de utilizarlos para tomar ciertas decisiones, ¿sí? Y aquí nos dan también otro ejemplo. Sé que los Emiratos Árabes son ricos. ¿Por qué lo sabemos? ¿Ya alguien ha ido a Emiratos Árabes Unidos? No. Yo no. Entonces, ¿por qué decimos que esas personas tienen mucho dinero, son ricos? Porque escuchamos o vemos en la tele. Porque vemos Porque a lo las mejor lo imágenes. viste. ¿Ok? Dice, porque ya lo vimos en la tele, porque ya escuchamos que a hablar sobre eso, porque a lo mejor ya en algún momento consultaron alguna fuente o escucharon de alguna fuente o leyeron de alguna fuente algo relacionado con ese país que te hace pensar que son así, ¿no? Que tienen esa característica, que son ricos. Bien, dice, podemos saber algo de X, pero no conocer a X. Sé algo de inglés, pero no lo conozco bien. O Todos sabemos sabemos de qué otros es el... países, ¿Cómo? sabemos de otros países, maestra. Sabemos, por ejemplo, que existe la Torre Eiffel, pero nunca hemos ido, Así ¿no? es. Esos son saberes, efectivamente. Muchas de las cosas que sabemos, pues no las hemos comprobado, pero al tener fuentes, al tener los medios para, aunque sea de manera indirecta, saber acerca de las cosas, de las situaciones, nos permite crearnos una idea y tener la certeza que no estamos diciendo cosas erróneas, ¿no? Porque ya esas ideas que tenemos están sustentadas en lo que otros aportaron. ¿Sí me estoy dando a explicar hasta acá? Sí, profe. Gracias. Siempre pregunto para corroborar, que no sea que yo estoy aquí emocionada dando la clase y no se comprenda. Bien, entonces a eso nos referimos con lo que es el saber. Bien, y aquí hay otros ejemplos. Ahora vámonos a lo que es conocer. ¿Y qué decíamos? En el conocimiento sí es muy importante que haya una experiencia directa, que no solamente esté sustentado en lo que en fuentes, sino que de alguna forma tengamos esa experiencia con las cosas, con las situaciones, aunque como decíamos la otra vez con Brandon, independientemente de cómo interpretes esa aprehensión de las cosas, qué es lo que te hace diferente para percibir las cosas con respecto a otros, pero hay una realidad que está ahí y que tenemos en común que todos los seres humanos tenemos las facultades necesarias y básicas para poder conocerla, independientemente de la postura que tengas con respecto a ellas. Entonces, de conocer supone que el objeto conocido permanezca y se enriquezca en la aprehensión sucesiva y en diferentes situaciones. Es decir, cuando nosotros conocemos algo, para ir corroborando el sentido de ese algo, lo aprendemos, lo razonamos, lo aplicamos, pero ese sentido se lo da cuando nosotros en diferentes situaciones estamos utilizando ese conocimiento, porque cada vez que lo utilizamos es como corroborar el sentido que tiene ese lapicero.
el sentido que tiene esa manzana, el sentido que tiene mi propia vida, ¿sí? Entonces, esa situación de conocer es ilimitada. No podemos cerrarla a alguna situación, a algún aspecto. Entre más profundice en algo, más situaciones voy a conocer y mis conocimientos serán más integrales, ¿sí? O podrán ser más flexibles a aceptar otros que lo enriquezcan. No podemos cerrarnos en nuestra visión y el conocimiento. Lo más bonito que puede hacer el ser humano es exponer, hablar, soltar lo que lleva adentro acerca de las cosas, ¿sí? No podemos decir que tenemos la verdad completa porque precisamente cuando llegamos a conocer algo hay más cambios, más evoluciones, se llega a conocer más de las cosas y necesitamos seguir actualizándonos sobre todas ellas. De ahí lo que decía hace rato Luis, ¿no? La importancia de la educación, porque precisamente la educación es la que se va a enfocar en esto, que va a dirigir todo aquello que recibimos como información, como conocimiento, como concepto, para ir evolucionando esta sociedad, a esta ideología, a este ser humano. Entonces, conocer es integrar una unidad en varias experiencias parciales de un objeto. Conocer X, dice, supone saber responder preguntas sobre X, saber describir a X, saber relacionar diversos aspectos de X. Es lo que hicimos con la manzana, ¿sí? Y se acuerdan que cuando trabajamos con la manzana, ¿qué fue lo más fácil de estos tres aspectos? Responder qué era la manzana, describir qué era la manzana o relacionar esta manzana con diferentes situaciones. ¿Qué fue más fácil para ustedes? Describir la manzana. Fue más fácil para ti describir esa manzana. Muy bien. ¿Por qué será? Porque ya tenía un conocimiento de cómo era, porque muchas veces bueno, casi diario la manipulo, porque todos los días me llega una manzana y me desayuno, parte de mi desayuno, y siempre la observo, siempre la analizaba, entonces se me hizo muy fácil realizar esa tarea. Ya nada más fue cosa de hacer un análisis más profundo, o sea, de verla por dentro y ya nada más plasmar mis ideas en un texto. Más bien te comías muchas manzanas, ¿no? Sí. Te comías muchas manzanas, es decir, la situación de manzana en la situación de desayunar, por lo que me dices, o que la comes diario o de forma regular, te hace describir fácilmente sus características porque constantemente tienes contacto con ella. ¿Pero qué fue lo más difícil? Digamos que las partes de lo que era el tallo y la parte de abajo, que ya se me olvidó. No conocí las partes de la manzana más que la semilla, el núcleo y hasta ahí. Pero ya lo de lo externo no sabía los nombres que tenían cada uno de ellos. Entonces, sabías describirla y relacionarla a lo mejor con diferentes experiencias de manzana, pero realmente lo que a veces cuesta es responder sobre qué son las cosas, ¿no? Porque a veces nos basamos en la experiencia más que en la razón, ¿sí? Entonces, es una parte que hay que trabajar, porque a veces eso es Efectivamente, lo que nos hace sí. a veces no tomar buenas decisiones en nuestra vida, con las cosas que sabemos, ¿sí? Entonces, esto es algo que nos aporta la epistemología, que tú mismo desarrolles tu propio proceso de conocer hacia ti mismo y hacia las cosas, porque te aseguro que a partir de ahora ya vas a desarrollar más conciencia sobre aquello que estás aprendiendo, aquello que vas conociendo a través de tu vida, ¿sí? Quieras o no, hay algo que va a cambiar en ti. Entonces, aquí se nos dan unos ejemplos. Dice, conocí Acapulco en las vacaciones de verano. ¿Por qué puedo hablar con certeza de Acapulco? Porque lo está diciendo acá.
en sus vacaciones fue directamente a Acapulco, fue directamente a ese puerto, ¿sí? A la playa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando le pregunten cómo es Acapulco, ¿alguien ha ido a Acapulco? Sí, Ya No. vas tú, que ya conoces Acapulco, y a lo mejor si Brandon ya fue, o Damaris, o Rose, vas a poder relacionar la experiencia que ellos tuvieron y poder integrar algo más de Acapulco. O sea, una cosa es lo que tú percibes desde tu propia experiencia y lo que te aportan los demás para enriquecer tu conocimiento acerca de Acapulco. Dice, conozco a Luis desde que éramos niños. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que yo he tenido la experiencia de compartir con Luis desde que éramos pequeños. ¿Ok? Y eso me permite, pues, decir cosas acerca de Luis. Dice, no conozco la agenda del día de hoy, quiere decir que no he tenido la experiencia o la información que se requiere para saber lo que se hará en ese momento. Bien, entonces, como actividad, también lo mismo, en frases, tres frases, me van a diferenciar lo que es creer, lo que es saber y conocer. Pero ¿qué característica deben tener estas frases? Que debe ser sobre una misma situación. No quiero ejemplos así como, van a hacer su cuadrito en tres, se van a dividir y van a poner saber, no, perdón, creer, saber y conocer. Y en ese cuadrito me van a poner tres ejemplos relacionados con un solo objeto. Por ejemplo, manzana. En mi creencia, esto es manzana. En mi saber, esto es manzana. Y en mi conocer, esto es manzana. Quiero ver que relacionen los tres aspectos. En mi creer, esto es un lapicero. En mi saber, esto es un lapicero. Y en mi conocer, este es un lapicero. ¿Me doy a explicar? Quiero tres ejemplos nada más, donde expliquen tres situaciones, tres cosas o tres objetos, desarrollando ideas con creer, con saber y con conocer. ¿Me estoy dando a explicar? sí, ya con el punto de que dice que debemos un poco de describir para aterrizar, ¿no? Ajá, pero con sus frases donde manejen el creer, donde manejen el saber y donde manejen el conocer. Quiero que me expliquen, ok. En mi creencia, esto era esto. En mi saber es esto. Pero en mi experiencia, en mi conocer es esto. ¿Qué quiero decir? Que las tres cosas que vayan a poner de ejemplo, pues sí deben ser elementos que puedan pasar por esos tres procesos, ¿sí? No viene a decir, en mi creencia esto era Acapulco, digo, esto era Francia, en mi saber esto es Francia, bueno, en saber sí se puede, y en mi conocer esto es Francia cuando no tenemos para ir a Francia, ¿ok? Deben ser elementos, situaciones o cosas donde sí podamos trabajar o aplicar esos tres aspectos. Entonces son, maestra, 3 elementos en total por todos, ¿verdad? Sí, Ok, gracias. serían tres elementos en sus tres apartados. Sí. Damaris, ¿me dio a explicar? Brandon, Sí, Rose. maestra, sí, lo estoy anotando. Sí, maestra. Ok, perfecto. Bien, bueno, entonces aquí vamos a cerrar la sesión de hoy. Les dejo estas actividades. Con eso cerramos ya nuestra materia de epistemología. Y pues ya la próxima semana, con lo que ustedes me aporten, ya es la evaluación final. Entonces, no sé cómo vamos. ¿Vamos bien? Sí, maestra. Traté de proporcionarle los fundamentos más importantes, ¿sí? Entonces, yo sé que con estos elementos que estamos analizando,
No solamente les va a ayudar para esta materia, sino para otras materias y situaciones de su vida. Pues bien, les agradezco como siempre su tiempo, su presencia, su atención. Es un gusto siempre compartir con ustedes. Es un grupo muy dinámico, muy participativo. Y bueno, espero verlos próximamente en la siguiente sesión. Y como siempre les digo, si en algo les puedo apoyar, estoy para servirles. Que tengan linda noche, chicos. Bonito fin de semana. Que estén muy bien Igualmente, todos. maestra, muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. Gracias, Brandon. Gracias, Luis. Gracias, Damaris. Gracias, Ru.